Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo podcast de Un día más de chamba. El podcast donde hablamos de cosas importantes. Ah, y también de historia, que básicamente es lo mismo. Con ustedes, quien le habla es Nico Gómez. Y hoy nos vamos lejos, pero lejos, muy lejos, tipo sin mercado pago y sin wifi, sin celular, sin nada de nada. Bien, hoy vamos a hablar de tres civilizaciones que la rompieron, mucho antes de que existiera el concepto de romperla, básicamente. Los mayas, los aztecas y los incas. Bien, vamos a hablar dónde vivían, cómo se organizaban, en qué laburaban, a quiénes le rezaban, qué nos dejaron y cómo nos comunicaban. Cómo se comunicaban en realidad. O sea, básicamente un poco de todo. Spoiler, ninguna de las tres tenía TikTok, pero igual le ganaban en creatividad a cualquier influencer de hoy. ¿Arrancamos? Dale, arrancamos. ¿Sabías que existieron tres grandes civilizaciones antiguas en América? Los aztecas, mayas e incas marcaron la historia del continente. 1. Los aztecas, conocidos por su gran ciudad de Tenochtitlán, en lo que hoy es Ciudad de México. Eran famosos por sus guerreros y sacrificios humanos. 2. Los mayas, con sus impresionantes templos y conocimiento astronómico. Sus ciudades como Chichén Itzá y Tikal siguen siendo enigmas arqueológicos. 3. Los incas, que construyeron el vasto imperio inca en los Andes, con su famosa ciudad de Machu Picchu, conocidos por sus avanzadas técnicas agrícolas y red de caminos. Estas civilizaciones dejaron un legado impresionante que seguimos explorando y admirando hoy en día. Bien, vamos a arrancar con los mayas. ¿Dónde vivían? Todos se preguntarán, ¿no? Vivían en lo que es hoy el sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, lo que hoy llamamos Mesoamérica. Selva tropical, calor, humedad. Todo el paquete vacacional que nadie pide, pero que ellos bancaron perfectamente. Y acá va uno de los datos más copados, ¿no? Los mayas no tenían solo un imperio, eran ciudades, estado independientes, tipo Tikal y Copán, que eran rivales, como Boque River, pero con pirámides, básicamente. Cada ciudad tenía su propio rey, el Ahau, que era al mismo tiempo líder político y religioso. La sociedad era jerárquica: nobleza, sacerdotes, guerreros, artesanos, agricultores y esclavos. Económicamente, Con semillas se basaba la economía de los mayas. La base de la economía de los mayas se basaba en comercio, y estos comerciaban con granos de cacao, jade o hasta plumas de quetzal. Y las rutas mayas se extendían desde la península de Yucatán hasta Honduras. la religión, la religión maya era politeísta y muy compleja. Tenían dioses para casi todo. Chak para la lluvia, Itzamna, yeah, como dios creador, Kukulkan, la serpiente emplumada, que también aparece en otras culturas. Creían en ciclos cósmicos y que los dioses necesitaban ser alimentados con ofrendas, incluyendo, sí, sacrificios humanos, aunque con menos frecuencia que los aztecas. Y acá viene lo que lo hace único en el mundo antiguo. Los mayas desarrollaron el único sistema de escritura complejo de América precolombina. Serían los glifos. Escribían en libros hechos de corteza de árbol llamado códices. También inventaron el concepto del cero en matemática. Wow. Independientemente de los árabes, eso es innovar de verdad. Bien, vamos a hablar de su sistema de comunicación. Ellos usaban el jeroglífico, que les permitía comunicar historia, astronomía, rituales y genealogías. Usaban estelas, piedras talladas sería, para registrar eventos importantes. También tenían mensajeros a pie para comunicar noticias entre ciudades, sin celular, pero llegaban igual.
el chismoso del barrio, pero eran antes mensajeros, obvio. El legado en la actualidad, ¿qué nos dejaron actualmente? Hoy, millones de personas de México, Guatemala y el resto de Centroamérica con descendientes directos de los mayas, existen más de 30 lenguas mayas vivas. El calendario maya sigue siendo estudiado por su precisión astronómica. A ver, el Chichén Itzá es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Nada mal para una civilización que el mundo occidental descubrió bastante tarde. Para nada mal. A ver, los aztecas. O como ellos se llamaban a sí mismos, mexicas. Se asentaron en el Valle de México, en el centro del país que hoy conocemos como México, básicamente. Y lo más impresionante es que fundaron su capital Tenochtitlán en el medio de un lago, como si decidieras construir tu casa en el Río de la Plata y te saliera genial. ¡Wow! Bueno, hablaremos de la organización política y social. Los aztecas construyeron un imperio enorme basado en la conquista y el tributo. El líder máximo era el güey Tlatoani, el gran orador, el cargo más famoso siendo Moctezuma II. La sociedad era muy estratificada. Pipitlín, nobleza; Macehualtín, pueblo; Pochteka, comerciante de élite; y esclavos. Esclavos no tenían ni otro nombre de esclavos, esclavos. Ojo, la esclavitud azteca era muy distinta a la que el colonial europea, o sea, los europeos básicamente, tenían reglas y límites. Vamos a hablar de la economía. ¿Sabías que los mexicas no usaban monedas como nosotros? Usaban el trueque y granos de cacao como dinero. En el mercado de Tlatelolco podías cambiar mantas por comida o cacao por jade. Su economía estaba tan organizada que sorprendió hasta a los conquistadores. Además, usaban las chinampas. ¿Qué son las chinampas? Campos flotantes de cultivo. O sea, agricultura sobre el agua e ingeniería de primer nivel. Vamos a ir ahondando en lo que es la religión. Acá viene la parte que todo el mundo conoce y que está un poco sacada de contexto. Los aztecas eran politeístas, igual que los mayas, y creían en el que el sol necesitaba ser alimentado con sangre para seguir moviéndose. De ahí los sacrificios humanos. Su dios principal era el Huitzilopochtli. Si me salió bien, perfecto, y si me salió mal, disculpa. Dios del sol y la guerra. También adoraban a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y a Tlaloc, dios de la lluvia. No es para tanto, ¿o sí? Los aztecas nos dejaron un montón. Hablamos de aportes culturales. El calendario solar azteca, esa piedra enorme que todo el mundo confunde con la de los mayas, básicamente, es en realidad azteca. También desarrollaron la poesía y la literatura oral, arquitectura monumental, escultura y un sistema educativo obligatorio para todos los niños. Escuela en ese tiempo básicamente ya. Bien, sin importar la clase social. Mejores que los políticos de hoy en día. Vamos a hablar de su sistema de comunicación. ¿Sabías que los aztecas tenían un sistema de escritura único? Este sistema combinaba símbolos y pictogramas muy avanzados. Los códices aztecas registraban su historia y tradiciones. Los aztecas eran guerreros, pero también grandes pensadores. También tenían un sistema de mensajeros llamados Painani, que corrían a largas distancias con mensajes y mercancías. Se dice que podían llevar pescado fresco desde la costa hasta Tenochtitlán en un día. Básicamente el pedido ya del siglo XV. ¡Wow, wow, wow! México DF, hoy conocida como Ciudad de México, fue construida literalmente sobre las ruinas de Tenochtitlán. El náhuatl, el idioma azteca,
Sigue vivo y tiene millones de hablantes. Palabras como chocolate, tomate, aguacate, chile, cacao vienen del náhuatl. Recién me entero de eso. O sea, cada vez que comes guacamole, para los mexicanos, porque acá en Argentina no se hace casi, estás haciendo una pequeña ofrenda a los aztecas. De nada, por las dudas. Arre. Y cerramos con los incas. A ver, que técnicamente son los más cercanos a nosotros geográficamente. El Tahuantinsuyo, así se llamaba el imperio inca, abarcaba lo que hoy es Perú, Bolivia, Ecuador, el norte de Chile, el noroeste de Argentina y partes de Colombia. A ver, o sea, una franja enorme de Sudamérica. Todo eso atravesado por los Andes a pie, sin camioneta, sin nada, de nada, a patitas para qué las quiero. A ver, el imperio inca era centralizado y muy organizado. El líder era el Zapa Inca, considerado hijo del sol. El territorio estaba dividido en 4 grandes regiones. De ahí el nombre el Tahuantinsuyo, que significa justamente las 4 regiones. A ver, funcionaba con un sistema de trabajo colectivo llamado Mix-A. ¿Sabías que en el Imperio Inca no existía el dinero? En lugar de monedas o billetes, la economía giraba en torno al trueque y un sistema altamente organizado de almacenes estatales conocidos como tambos. Estos depósitos almacenaban todo tipo de bienes, desde alimentos como maíz y papa hasta herramientas y textiles, distribuyéndolos según las necesidades de las comunidades. Pero aquí viene lo impactante, este sistema no dependía del comercio libre, sino de un rígido control estatal. Cada ciudadano tenía deberes específicos dentro de su ayllú, comunidad, y su trabajo era considerado una forma de pago al Estado. ¿El resultado? Una economía sin pobreza ni acumulación excesiva, pero completamente subordinada al poder central del Inca. Sin monedas ni bancos, los incas construyeron un sistema que dejó atónitos a los cronistas españoles. ¿Te imaginas una sociedad así en el mundo actual? Cultivaban en terrazas andenes, para aprovechar la montaña y una solución de ingeniería para un problema geográfico brutal. Vamos con la religión. Estos también eran politeístas, creían en varios dioses, pero su dios principal era el Inti, el dios sol. El Zapa Inca era su representante en la tierra. Hacían ofrendas para los sacrificios humanos, eran mucho menos frecuentes que entre los aztecas. Más tranquilos ellos. Mira. A ver, acá la lista es larga, hablando de los aportes culturales que nos dejaron, ¿no? La arquitectura inca es famosa por encajar piedras enormes con tanta precisión que no entra ni una hoja de papel entre ellas. ¡Wow! Sin cemento. Bien, el Machu Picchu es el ejemplo más conocido. También desarrollaron la música andina con quena y zampoña, textiles con técnicas avanzadas y un rico sistema de tradición oral. A ver, y algo que los hace único, el quipú, que ya les cuento qué es. A ver, Los quipus. Estas coloridas cuerdas con nudos eran mucho más que meras decoraciones. Eran el medio por el cual los incas registraban información clave. Cada nudo, su posición y color transmitían datos numéricos, eventos históricos y hasta detalles sobre la agricultura. Pero, ¿qué hace especial a este sistema? A diferencia de la escritura convencional, los quipus eran un lenguaje tridimensional, un código matemático complejo, que solo ciertos especialistas, llamados quipu camayocs, podían descifrar. para transmitir mensajes tenían los chasquís, mensajeros que corrían relevos, o sea, tenían relevos a lo largo del Capac Ñam, el camino inca, una red de más de 40.000 kilómetros que atravesaba todos los Andes, todo. No, no todo, pero básicamente casi todo. El sistema postal más impresionante de América precolombina. A ver, el quechua, el idioma inca, tiene más de 8 millones de hablantes.
hoy en día en Perú, Bolivia, Ecuador y Argentina. Machu Picchu es el patrimonio de la humanidad. El Capac Ñam también. La papa, que hoy es base de alimentación mundial, fue domesticada en los Andes hace miles de años. Sin los incas no hay papas fritas. Chu, qué pensamiento, ¿no? Y eso sí es un legado que nos importa a todos. Ñam, ñam. Bien, bueno, entonces, para ir cerrando, 3 civilizaciones, 3 historias increíbles: los mayas con su astronomía y escritura, los aztecas con su imperio y su mercado, los incas con su ingeniería y sus chasquís, distintos en casi todo, pero con algo en común: construyeron mundos complejos, organizados y creativos, sin internet, sin presupuestos, sin nada. Y lo más importante, estas culturas no solo son historia del pasado, son lenguas vivas, comunidades reales, identidades presentes. Cuando hablamos de ellas, no hablamos de algo muerto, hablamos de algo que sigue acá, a veces invisibilizado, pero acá. Eso vale la pena recordar. Entonces, nada. Gracias por escuchar un día más de chamba. Si llegaste hasta acá ya sabes más de civilizaciones, por lo menos un poquito más de Mesoamérica y andinas que el 80% de la gente. Ya sabes algo por lo menos. Bien, chicos, hasta la próxima, un día más de chamba.